Buongiorno, gente. Bueno, nuevamente en la estación terminal de trenes de Venecia, Santa Lucía. rumbo a Milán. Una breve estadía en Milán. Pero bueno, vamos a recorrer en ese tiempito todo lo que se pueda. Sí, una noche y un poco más de mediodía para recorrer lo más que podamos Milán por el día de hoy. Hemos arribado a la estación de Milán. El viaje Estación perfecto, la preciosa, estación divina, sí, por lo que muy se ve linda. ahí el techo es impresionante, el techo vidriado. Y bueno, ahora vamos rumbo al hotel. Estamos hospedados en el hotel Ibis, Sí. Ibis Centro. Milano Centro es. Bueno, la habitación está Es simple, bien, pero está muy bien. me parece que está bien. Vamos a estar solamente una noche acá, hospedados. Ahora son cerca de las 2 de la tarde. Nos vamos a abrigar porque hace un poco de frío. Un poco no, hace muchísimo frío. Y está lloviznando un poquito, cosa que pensábamos que no iba a ser así, pero bueno. Nos queda poco tiempo, Así que ya nos empezamos a preparar y salimos. Caminando por las calles de Milán. Yendo a ver el Duomo. ¿Qué hacemos? ¿Y nos congelamos o seguimos caminando? Seguimos Yo quería caminando. Milán tiene una historia llena de luchas y levantamientos. Fue invadida y destruida en varias ocasiones y reconstruida a fuerza del pulmón por sus habitantes y el poder de turno. Tal vez por esto se diferencia de otras ciudades italianas. Muchos la ven como una ciudad grande, gris, como el centro industrial, financiero y comercial de Italia, y junto a París, como la capital de la moda y el diseño mundial. Pero para nosotros es una ciudad cosmopolita y multifacética, que ha vivido mucho y tiene mucho para ofrecer al viajero. Dejó de llover en Milán. A mi espalda están las galerías Vittorio Emanuele. Uno de los lugares de mayor afluencia por parte de los visitantes es la famosa galería Vittorio Emanuele II, la cual se caracteriza en esta ciudad por encontrar en ella las mejores tiendas de ropa, librerías y bares exquisitos. Frente nuestro, el majestuoso Duomo de Milán. La Catedral de Milán, más conocida como el Duomo, es una enorme catedral de estilo gótico que está emplazada en el corazón de la ciudad. De grandes dimensiones, es comparada en magnificencia con la Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma, la Catedral de San Pablo en Londres y la Catedral de Sevilla. Ya en su interior, vemos que presenta un aspecto estilizado y amplio, con grandes columnas de mármol y estatuas talladas que llegan hasta el techo. Sus dimensiones internas pueden albergar hasta 40.000 personas. Entre los elementos más llamativos está la estatua de Bartolomé el Apóstol, patrón de los curtidores, en la que aparece con la piel arrancada y colgada en sus hombros, haciendo referencia al martirio que sufrió. En la cripta se encuentra la capilla de San Carlos Borromeo, en la que aún se conservan sus restos. Bajo el Duomo se encuentran las excavaciones arqueológicas en la que se muestran los restos del baptisterio cristiano del siglo IV y los restos de la Catedral de la Santa Tecla. Bueno, gente, tuvimos que salir, salimos de la iglesia, no tuvimos que salir de la iglesia. Salimos de la iglesia Íbamos a subir, a la terraza. pero se largó a llover mucho. Mucho. Entramos a las galerías de Vittorio Emanuele, la verdad que es bellísima. Las tiendas, bueno, una locura. para cubrirnos un poquito y hacer un poco de tiempo a ver si podemos ir a la terraza del Duomo. Vamos a esperar a que muera un poco y a ver si podemos mostrárselo, que es Mientras un tanto- día feo, pero bueno, por lo menos poderlo ver desde allí. Mientras tanto les mostramos un poco las Las galerías. galerías. La galería se encuentra entre dos de los principales monumentos de Milán, el Teatro de la Scala y la Catedral. A poco tiempo de su construcción, se convirtió en uno de los lugares más populares.
El tramo más extenso de la galería mide aproximadamente 200 metros y la cúpula de cristal mide al menos unos 50 metros de altura. Nos decidimos Subiendo. con lluvia y todo. Con lluvia, Estamos subiendo al frío, subiendo el lomo. La lluvia no paraba y ya no teníamos opción, era subir o no conocer su terraza. La terraza ocupa prácticamente toda la superficie del tejado. Y allí también podemos ver muy próximas gran parte de sus 135 agujas, cada una coronada por una estatua que caracterizan la arquitectura del Duomo, y donde también supuestamente íbamos a poder contemplar preciosas vistas panorámicas. Pero con las inclemencias del tiempo no se pudo apreciar demasiado. Al menos les podemos decir que estuvimos allí. Bueno, gente, estamos en la terraza Del Duomo. del Duomo. Estamos mojados en serio, ¿eh? Estamos mojados, hace mucho frío. Somos uno de los pocos que Que están acá arriba, pero bueno, queríamos mostrárselo. Yo hicimos creo esta locura. que muchos ya lo mostraron, pero bueno, con lluvia, mínimo dejen un like Con lluvia. por el esfuerzo. Ya abajo en la plaza pudimos disfrutar de la catedral iluminada y del enorme árbol de Navidad que estaban instalando, ya que allí se monta un gran mercado navideño. De lejos vemos la torre del reloj o del filarete, del castillo Sforzesco. Esta majestuosa construcción, creada en 1450, es la torre principal y puerta de ingreso, la cual recibe a miles de visitantes que llegan a conocer este monumento. El castillo es considerado uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. En la actualidad alberga algunos de los mejores museos. El castillo de fondo, el castillo El de Castello Milán. Sforzesco, la verdad que precioso. No podemos llegar a entrar porque se hizo tarde con el tema de la lluvia y está cerrado. Pero bueno, por lo menos queríamos mostrarlo por fuera, que es una belleza. Sabemos que Milán tiene mucho más para ver y conocer, pero este es el breve recorrido que pudimos realizar durante esta escala en la ciudad, a la que esperamos poder volver para seguir conociendo. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo destino.